Me llamo Roberto Fernández. Tengo 64 años y hace 3 meses estuve a punto de perder todo lo que construí en 4 décadas de trabajo. No por un mal negocio, no por una crisis económica, sino por mi propio hijo, quien frente a 200 invitados en la boda de mi nieta Sofía, gritó que prefería verme muerto para quedarse con toda mi herencia. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento. La tarde del 15 de marzo de 2025, yo estaba sentado en la mesa principal del Jardín Botánico de Polanco, viendo a mi nieta bailar su primer vals con su prometido, cuando mi hijo Ernesto se inclinó hacia mí y susurró: «Papá, necesito hablar contigo. Es urgente». Pensé que era algo sobre el brindis. Quizá quería que yo dijera algunas palabras. Ernesto tenía 38 años, era mi único hijo. Y aunque nuestra relación se había enfriado en los últimos años, ese día parecía distinto, más tenso. Su esposa Vanessa estaba a su lado, con esa sonrisa que nunca me pareció sincera, y ambos me miraban con una intensidad que me incomodó. «Ahorita no, hijo. Estamos en la boda de tu hija. Es precisamente por eso, papá, por Sofía, por la familia». Algo en su tono me puso alerta. Llevaba 40 años negociando contratos de construcción, había levantado 3 desarrollos inmobiliarios desde cero y sabía reconocer cuando alguien estaba a punto de pedirme algo que yo no quería dar. «Está bien. ¿Qué necesitas?» Ernesto sacó un sobre Manila de su saco. Lo puso sobre la mesa entre mi plato de salmón y la copa de vino tinto que apenas había probado. «Papá, Vanessa y yo hemos estado pensando mucho en el futuro, en lo que va a pasar cuando tú, ya sabes, cuando ya no estés». Mi esposa Leonor, sentada a mi derecha, dejó de comer. La sentí tensarse. «Ernesto, ¿qué es esto?», pregunté, señalando el sobre sin tocarlo. «Son documentos de transferencia de propiedad, de la Casa de Bosques de las Lomas, la de 54 millones de pesos». El ruido de la fiesta pareció apagarse. La música, las risas, todo se volvió lejano. Miré a mi hijo como si lo viera por primera vez. «¿Me estás pidiendo que te firme la casa? ¿Ahora? ¿En la boda de tu hija?» Vanessa se inclinó hacia adelante. Llevaba un vestido azul marino que debió costarle 80,000 pesos, comprado con el dinero que yo le depositaba mensualmente a mi hijo. 10 años casados, y nunca había trabajado un solo día. «Don Roberto no es solo por nosotros, es por su tranquilidad. Si algo le pasa, los trámites de sucesión pueden durar años, y usted sabe que Ernesto es su único hijo. Eventualmente, todo será de él. ¿Por qué no hacerlo oficial ahora y evitarnos problemas?». Leonor finalmente habló. Su voz era baja pero firme. «Ernesto, esto no es apropiado, ni el momento ni la forma. Mamá, tú no entiendes. Papá tiene 64 años, no es eterno, y si algo pasa sin que los documentos estén en orden». «No voy a morir mañana, hijo», dije, sintiendo que la rabia empezaba a subirme por el pecho. «Y aunque así fuera, esa casa es mía. La compré en 2019 con el dinero de la venta del edificio de Insurgentes. Es mi patrimonio». «Nuestro patrimonio», corrigió Ernesto. «Papá, todo lo que tienes debería ser de la familia. Nosotros somos tu familia. Y tu madre no cuenta. Esa casa está a mi nombre y al de ella. Es donde pensamos vivir cuando nos retiremos completamente». Vanessa soltó una risa corta, casi un bufido. «Don Roberto, con todo respeto, usted ya está retirado, tiene 64 años. Ya es tiempo de que deje que la siguiente generación tome las riendas». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la audacia de la petición, era la forma, el tono, como si yo fuera un obstáculo en el camino hacia su prosperidad. La respuesta es no. Ernesto dejó caer los cubiertos contra el plato. El sonido metálico hizo que algunas personas en las mesas cercanas voltearan. «¿No? ¿Así de simple? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que han hecho por mí?», repetí, sintiendo que la sangre me subía a la cara. «Hijo, yo te di una carrera universitaria, te pagué el MBA en el ITAM, te presté 2 millones de pesos para tu negocio de importaciones que quebró en 8 meses. Les compré el departamento de Interlomas donde viven. Les doy 85,000 pesos mensuales para sus gastos.
¿qué es exactamente lo que tú has hecho por mí? He soportado tus humillaciones, gritó Ernesto, poniéndose de pie. La música se detuvo. El fotógrafo bajó su cámara. Sofía, mi nieta, dejó de bailar y nos miró desde la pista con los ojos muy abiertos. ¿Mis humillaciones?, pregunté, poniéndome de pie también. ¿Llamarle humillación al hecho de que te pida que trabajes? ¿Que seas responsable? Me comparas con tus socios, me haces sentir que nunca soy suficiente. Y ahora, cuando te pido una prueba simple de confianza, me la niegas. Una casa de 54 millones no es una prueba simple de confianza, Ernesto. Es mi patrimonio, y no voy a regalarlo porque tú y tu esposa crean que tienen derecho a él. Vanessa se puso de pie, con las mejillas rojas de rabia. Usted es un egoísta, un viejo amargado que no puede soltar el control. Leonor se levantó también, con lágrimas en los ojos. Basta ya, los dos. Esto es la boda de Sofía. No vamos a arruinarla con... No, mamá, interrumpió Ernesto con la voz temblando. Esto se tiene que decir. Papá necesita escucharlo. Se volvió hacia mí, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era solo rabia, era odio, puro y concentrado. ¿Sabes qué, papá? A veces pienso que sería más fácil si simplemente te murieras. Así todo esto terminaría. Te quedarías con tu dignidad. Nosotros nos quedaríamos con lo que nos corresponde, y nadie tendría que seguir fingiendo que somos una familia feliz. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento entre los árboles del jardín. Leonor rompió en llanto, un sollozo profundo, desgarrador, que resonó en todo el espacio. Yo me quedé paralizado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en brazos cuando era bebé, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había consolado cuando su primera novia lo dejó. Ese mismo hombre acababa de decirme, frente a 200 personas, que prefería verme muerto. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar el golpe, alguien más se puso de pie. Diego Reyes, el prometido de mi nieta Sofía, un abogado corporativo de 32 años, delgado, de lentes, con un traje gris que parecía haber sido hecho a la medida. Yo apenas lo conocía. Sofía y él habían empezado a salir hace 2 años, y aunque siempre me había parecido un muchacho educado, nunca habíamos tenido una conversación profunda. Diego caminó hacia nuestra mesa con pasos lentos, medidos. Llevaba un sobre en la mano, un sobre diferente al que Ernesto había puesto sobre la mesa. «Disculpe, don Roberto», dijo Diego con voz clara y firme. «Creo que este es el momento adecuado para compartir algo que descubrí hace 3 semanas». Ernesto lo miró con desprecio. «Diego, esto no es asunto tuyo. Vuelve a...» «Es completamente mi asunto», interrumpió Diego, «porque involucra a mi futura esposa y a su abuelo, quien me ha tratado con más respeto en 2 años que su propio padre en toda su vida». Abrió el sobre y sacó varios documentos. Los puso sobre la mesa, ordenados como evidencia en un juicio. Hace 3 semanas, Sofía me pidió que revisara unos documentos financieros. Ella había encontrado unas transferencias extrañas en la cuenta de su fondo universitario. La cuenta que usted, don Roberto, abrió para ella hace 20 años y que debería tener aproximadamente 2 millones de pesos. Miré a Sofía. Estaba de pie junto a Diego con el vestido de novia brillando bajo las luces del jardín y las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué pasó con la cuenta?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Está vacía, don Roberto, completamente vacía. Los últimos 8 millones de pesos fueron transferidos hace 7 meses, a una cuenta a nombre de Ernesto Fernández Ruiz, su hijo». El mundo se detuvo. Miré a Ernesto. Él tenía la cara roja, los puños apretados. «Eso no es lo que parece». «¿No?», preguntó Diego, levantando otro documento. «Porque también encontré que la cuenta de ahorros de Leonor, la madre de Sofía, su exesposa, tenía unos 5 millones de pesos que usted, don Roberto, le había dado como parte del acuerdo de divorcio para el mantenimiento de Sofía. Esa cuenta también está vacía».
transferencias autorizadas con una firma falsificada de Leonor. Las investigué. La firma no coincide. Vanessa empezó a retroceder, pero Diego continuó, implacable. Y eso no es todo. Hace 2 años, cuando usted le prestó 2 millones de pesos a Ernesto para su negocio de importaciones, él le dijo que el negocio había quebrado, ¿cierto? Asentí, incapaz de hablar. Mentira. El negocio nunca existió. Los 2 millones fueron depositados directamente en una cuenta de inversión a nombre de Ernesto y Vanessa. La usaron para comprar un departamento en Playa del Carmen, un departamento que ahora rentan por 45,000 pesos mensuales, dinero que nunca le han reportado a usted. Diego puso el último documento sobre la mesa. Y esta mañana confirmé algo más. Ernesto y Vanessa tienen un plan. Si usted firma la casa de Bosques de las Lomas a su nombre, planean venderla inmediatamente. Ya tienen un comprador, un empresario chino dispuesto a pagar 56 millones de pesos, 2 millones más del valor catastral. Ernesto recibiría el dinero completo y usted y doña Leonor quedarían sin casa. Leonor ahogó un grito. Se aferró a mi brazo, temblando. Yo no podía moverme. Era como si me hubieran clavado al suelo. Ernesto, dije finalmente con voz ronca, dime que esto no es verdad. Mi hijo me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Papá, yo iba a devolverte el dinero, todo. Solo necesitaba tiempo. Las inversiones iban a qué, Ernesto? A multiplicarse mágicamente. Robaste el fondo universitario de tu hija. Falsificaste la firma de tu exesposa. Me mentiste sobre un negocio inexistente y ahora querías que te firmara mi casa para venderla y dejarme en la calle. ¿Eso ibas a hacer? Vanessa levantó la barbilla, desafiante. Usted tiene más propiedades, don Roberto. La casa de Cuernavaca, el terreno en Valle de Bravo. No iba a quedarse sin nada. Pero era mío, grité, y mi voz resonó en todo el jardín. Era mi trabajo, mis 40 años de esfuerzo. No tenías ningún derecho. Ernesto dio un paso hacia mí. Tenía los ojos rojos, brillantes. Tenía derecho porque soy tu hijo, porque todo lo que tienes debería ser mío. Yo no pedí nacer, no pedí ser tu decepción constante. Si me lo hubieras dado voluntariamente, nada de esto habría pasado. Esa fue la gota que derramó el vaso. Lo miré a los ojos a ese hombre que ya no reconocía y dije con voz helada, vete, toma a tu esposa y vete de esta boda, ahora. Papá, vete. Ernesto me sostuvo la mirada por un momento largo, interminable. Luego escupió en el suelo, tomó a Vanessa del brazo y se fueron caminando entre las mesas, mientras 200 invitados los veían en silencio absoluto. Cuando desaparecieron por la puerta del jardín, me dejé caer en la silla. Leonor me abrazó, llorando contra mi hombro. Sofía se acercó, con Diego sosteniéndole la mano. Abuelo, lo siento tanto. Debí decírtelo antes, pero tenía miedo de que... No, mija, dije, limpiándome los ojos. Hiciste bien. Esto tenía que salir a la luz. Diego se arrodilló frente a mí. Don Roberto, tengo todos los documentos. Nombres de cuentas, números de transferencia, fechas. Si quiere demandar, tengo suficiente evidencia para... Levanté una mano deteniéndolo. No todavía. Primero necesito pensar. Necesito entender cómo llegamos aquí. Pero déjenme contarles cómo había llegado realmente aquí. Porque la historia de mi fracaso como padre empezó mucho antes de esa noche. Nací en 1961 en Nesa, Nezahualcóyotl, Estado de México. Mi padre, Tomás Fernández, era albañil. Mi madre, Carmela, vendía tamales en un puesto afuera de nuestra casa. Teníamos 3 cuartos de bloc, piso de cemento y un baño compartido con otras 2 familias. Yo dormía en un petate junto a mis 3 hermanos. Cuando tenía 12 años, acompañaba a mi padre a las obras. Cargaba cubetas de mezcla, aprendía a poner tabiques, a leer planos. Mi papá decía, Robertito, el trabajo duro es lo único que nos va a sacar de aquí. La escuela está bien, pero la escuela no pone comida en la mesa. Terminé la secundaria en una escuela pública
donde las bancas estaban rotas y los libros tenían 20 años de antigüedad. Pero yo era bueno con los números, muy bueno. Mi maestro de matemáticas, el profesor Saúl Mendoza, me consiguió una beca para estudiar en una preparatoria técnica en Iztapalapa. Ahí conocí a Leonor. Ella tenía 16 años, yo tenía 17. Era hija de un mecánico y una costurera. No éramos ricos, pero compartíamos algo importante, el hambre, no de comida, sino de algo más, de ser alguien, de salir de donde veníamos. Nos casamos en 1982, cuando yo tenía 21 años y ella 20. Fue una boda civil en un juzgado de Nezahualcóyotl, seguida de una comida con nuestras familias en un restaurante de pozole en la avenida Texcoco. Costó 15,000 pesos viejos, algo así como $80. Leonor llevaba un vestido blanco que su mamá había cosido y yo un traje prestado de mi hermano mayor. Esa noche, en nuestro cuarto rentado en la colonia Valle de Aragón, Leonor me abrazó y me dijo: «Vamos a lograrlo, Roberto. Vamos a construir algo grande». Y lo hicimos. Trabajé de día como ayudante de construcción y de noche estudié ingeniería civil en la Universidad Autónoma Metropolitana. Me tardé 7 años en terminar la carrera porque tenía que trabajar, pero me gradué en 1989 con un promedio de 9.2. Mi primer trabajo como ingeniero fue en una constructora mediana en Tlalnepantla. Ganaba 8,000 pesos mensuales, apenas suficiente para rentar un departamento de 2 cuartos y mantener a Leonor, que estaba embarazada de Ernesto. Ernesto nació el 8 de junio de 1987. Lo recuerdo perfectamente. Leonor estuvo en trabajo de parto 14 horas en el Hospital General de Naucalpan. Yo estuve afuera todo ese tiempo, caminando en círculos, fumando cigarros que no disfrutaba. Cuando la enfermera me dejó pasar y vi a mi hijo por primera vez, envuelto en una manta azul, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, sentí algo que nunca había sentido antes. Miedo. Un miedo absoluto de que yo no fuera suficiente, de que no pudiera darle todo lo que él necesitaba, de que terminara como yo, cargando cubetas de mezcla en una obra, y juré que eso no iba a pasar. Los siguientes 15 años fueron una carrera sin pausas. Ascendí en la constructora. A los 32 años era gerente de proyectos. A los 35, director de operaciones. A los 38 salí y fundé mi propia empresa, Fernández Construcciones S.A.D.C.B. Los primeros años fueron duros, muy duros. Trabajaba 16 horas diarias, 7 días a la semana. Leonor llevaba la contabilidad y atendía a los clientes. Ernesto crecía viendo a sus padres constantemente ocupados, siempre corriendo, siempre trabajando. Mi primer gran proyecto fue un edificio de departamentos en Satélite en 2001. 8 pisos, 24 unidades, gané 2 millones de pesos de utilidad. Fue la primera vez en mi vida que tuve dinero real en el banco. ¿Y saben qué hice? Le compré a Ernesto todo lo que yo nunca había tenido. Una computadora nueva, una bicicleta de montaña, clases de inglés en una escuela privada, un cuarto propio con escritorio de madera y una cama king size. Leonor me decía: «Roberto, lo estás malcriando, tiene 14 años, necesita aprender el valor del esfuerzo». «Yo voy a enseñarles», respondía, «pero primero quiero que tenga todo lo que yo no tuve, que nunca sienta lo que yo sentí». Ese fue mi primer error. El segundo fue peor. En 2005, cuando Ernesto tenía 18 años, le compré un coche, un Jetta nuevo 2005, rojo brillante, con seguro de cobertura amplia. Costó 185,000 pesos. «Papá, ¿en serio?», preguntó Ernesto cuando lo vio estacionado frente a nuestra casa nueva en Lindavista, con un moño blanco en el cofre. «En serio, hijo, estoy orgulloso de ti. Entraste al TEC de Monterrey, es lo menos que puedo hacer». Ernesto me abrazó. Fue uno de los últimos abrazos genuinos que recibí de él. Lo que no sabía entonces era que le estaba quitando algo fundamental, la necesidad de trabajar por lo que quería. Durante los siguientes años, Ernesto estudió administración de empresas en el TEC.
Yo pagaba su colegiatura de 120,000 pesos por semestre, más sus gastos, más su renta cerca del campus, más su gasolina, más sus salidas. Cuando se graduó en 2009, le pagué el MBA en el ITAM, otros 800,000 pesos en 2 años. Hijo, con este MBA vas a tener las puertas abiertas, le dije. Vas a poder trabajar en cualquier empresa grande. Pero Ernesto no quería trabajar en una empresa grande. Quería tener su propia empresa, como yo. En 2011 vino a mi oficina con un plan de negocios. Papá, quiero importar electrónicos de China. Tengo contactos, tengo proveedores, solo necesito capital inicial. ¿Cuánto necesitas? 2 millones de pesos. Lo miré fijamente. 2 millones era mucho dinero incluso para mí. Hijo, ¿ya hiciste un análisis de mercado? ¿Tienes proyecciones financieras? Me mostró un documento de PowerPoint con gráficas bonitas y números optimistas. No le creí del todo. Algo me decía que no estaba listo, que necesitaba primero trabajar, aprender, fracasar en pequeño antes de lanzarse en grande. Pero Leonor me dijo esa noche, dale la oportunidad, Roberto. Es tu hijo. Si no confías en él, ¿quién lo hará? Le di los 2 millones. 8 meses después, el negocio había quebrado. Papá, lo siento, me dijo Ernesto en mi oficina con la cara entre las manos. Los proveedores me estafaron. Los productos llegaron defectuosos. Los clientes cancelaron las órdenes. Perdí todo. ¿Todo? Todo. No puedo devolverte ni un peso. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Desde mi oficina en Polanco podía ver el paseo de la Reforma, lleno de coches y gente que corría de un lado a otro. Hijo, dije finalmente, ¿sabes cuánto me tardé en ganar mi primer millón de pesos? No, 12 años. 12 años de trabajo sin descanso, y tú lo perdiste en 8 meses. Lo sé, papá, lo sé. ¿Lo sabes? ¿De verdad lo sabes? Me volteé hacia él. Tenía 24 años, llevaba ropa de marca, un reloj Fossil, zapatos italianos, todo comprado con mi dinero. Ernesto, creo que cometí un error contigo. ¿Qué error? Te di todo, y al darte todo, te quité algo más importante, el hambre, la necesidad de luchar por lo que quieres. Se puso de pie ofendido. ¿Estás diciendo que esto es tu culpa? Estoy diciendo que es nuestra culpa, tuya y mía, porque yo te di el dinero sin prepararte para el fracaso, y tú lo aceptaste sin estar listo para la responsabilidad. Entonces, ¿qué quieres que haga? Trabaja, consigue un empleo, empieza desde abajo, aprende cómo se gana el dinero antes de intentar administrarlo. Ernesto me miró con algo parecido al desprecio. No voy a trabajar para alguien más, papá, no después de haber estudiado un MBA. Y no lo hizo. En lugar de eso, conoció a Vanessa. Ella tenía 26 años, era egresada de comunicación, trabajaba en relaciones públicas para una agencia boutique. Era bonita, bien vestida, y tenía ese tipo de confianza que viene de nunca haber pasado necesidad. Se casaron en 2013 en una boda que yo pagué. 200 invitados, jardín con vista al lago en Valle de Bravo, comida de 1, 800 pesos por persona, banda en vivo, barra libre, y luna de miel en Grecia. Total, 3 millones de pesos. Leonor me decía, Roberto, esto es demasiado. Ernesto no se lo merece todavía. Es mi único hijo, Leonor. Su boda se hace una sola vez. Otro error, porque después de la boda, Ernesto y Vanessa esperaban el mismo nivel de vida que yo les había dado. Y cuando no lo conseguían por sí mismos, venían a pedírmelo. Papá, necesitamos ayuda con la renta. Papá, el coche se descompuso. Papá, Vanessa quiere estudiar una maestría. Y yo pagaba. Siempre pagaba, hasta que dejé de hacerlo. O al menos eso intenté. En 2018 les dije, Ernesto, Vanessa, ustedes tienen 31 y 29 años respectivamente. Ya es tiempo de que sean independientes. ¿Independientes?, preguntó Vanessa, con esa voz aguda que usaba cuando no le gustaba algo. Don Roberto, usted sabe que el mercado laboral está difícil. Ernesto ha enviado su currículum a 50 empresas y nadie lo ha llamado. Porque está pidiendo puestos de director, respondí.
Que empiece como analista, como gerente junior, como lo que sea necesario. Eso sería un desperdicio de su talento, insistió Vanessa. La verdad es que no era un desperdicio de talento, era que Ernesto no tenía el talento que él creía tener. Había estudiado en buenas escuelas, sí, pero nunca había trabajado realmente. Nunca había sentido la presión de cumplir metas, de mantener un empleo, de ganarse el respeto de sus colegas. Y yo era el culpable, porque cada vez que la vida intentaba enseñarle una lección, yo aparecía con mi chequera y la impedía. Pero en 2019 tomé una decisión. Vendí mi edificio de 24 departamentos en Insurgentes por 87 millones de pesos. Con ese dinero, compré la casa en Bosques de las Lomas por 54 millones. Puse 20 millones en inversiones y guardé 13 millones como colchón de emergencia. Y no le dije nada a Ernesto. Por primera vez en 32 años tomé una decisión financiera sin involucrar a mi hijo. Cuando se enteró, meses después, vino a confrontarme. «¿Compraste una casa de 54 millones y no me dijiste?» «Es mi casa, Ernesto, mía y de tu madre. Pero somos una familia. Deberíamos tomar esas decisiones juntos. Tú no participaste en ganar ese dinero. No tienes por qué participar en gastarlo». Esa fue la primera vez que vi en sus ojos algo parecido al odio, y fue solo el principio, porque lo que Ernesto no sabía, lo que yo no sabía, era que en ese momento él ya estaba planeando algo que me iba a destrozar. Los meses siguientes a la compra de la casa fueron extraños. Ernesto dejó de visitarme con tanta frecuencia. Antes venía a mi oficina cada semana, siempre con alguna idea de negocio o alguna petición. Ahora pasaban 3-4 semanas sin que lo viera. Leonor decía que era bueno. Quizá finalmente está madurando. Roberto, quizá está aprendiendo a ser independiente. Pero yo sentía algo distinto. Una distancia que no era natural. Como cuando sabes que alguien te está ocultando algo, pero no puedes señalar exactamente qué. En diciembre de 2019, Ernesto anunció que Sofía había sido aceptada en la Universidad Iberoamericana para estudiar diseño gráfico. Sofía tenía 18 años, era mi única nieta, y era todo lo que su padre no era: humilde, trabajadora, agradecida. «Abuelo, no sé cómo agradecerte», me dijo cuando supo que yo había abierto un fondo universitario para ella. «Voy a hacerte sentir orgulloso». «Ya lo haces, mija, solo con ser quien eres». El fondo tenía 2 millones de pesos, suficiente para 4 años de universidad, libros, materiales y algo extra para emergencias. Estaba configurado para que Sofía pudiera retirar 200,000 pesos por semestre, con mi autorización y la de Leonor. Lo que yo no sabía era que Ernesto tenía acceso a esa cuenta. Cuando abrí el fondo en 2001, Sofía apenas tenía meses de nacida. Yo puse a Ernesto como cotitular, pensando que si algo me pasaba él podría administrar el dinero para su hija. Era un gesto de confianza, un gesto que él traicionó. Pero eso lo descubriría después. En 2020, la pandemia golpeó. Mi empresa de construcción se paralizó durante 4 meses. Perdí 3 contratos grandes. Tuve que despedir a 40 empleados. Fueron los meses más difíciles desde que había empezado el negocio. Ernesto no llamó ni una sola vez para preguntar cómo estaba. Cuando finalmente hablamos, en junio de 2020, por videollamada, lo único que preguntó fue: «Papá, ¿cómo están tus finanzas? ¿Perdiste mucho?» «Estoy bien, hijo, tengo ahorros. Voy a salir de esta. Y la casa de Bosques, la vas a tener que vender». Algo en su tono me incomodó. No era preocupación, era otra cosa. Esperanza, quizá. «No, Ernesto, la casa está pagada. No voy a venderla». Hubo un silencio largo al otro lado de la pantalla. «Está bien, papá», solo preguntaba. Pero no era una pregunta inocente, ahora lo sé. En 2021 las cosas empezaron a mejorar. Conseguí 2 contratos nuevos, uno para un desarrollo de oficinas en Santa Fe y otro para un conjunto habitacional en Querétaro. El dinero volvió a fluir y Ernesto volvió también. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». Nos reunimos en un café en Polanco. Él llegó con Vanessa. Ambos traían ropa nueva. Ella con un bolso Louis Vuitton que debió costar 60,000 pesos. «Papá, queremos comprar una casa».
Una casa de verdad, no un departamento. Para la familia, para que Sofía tenga un lugar estable. Me parece bien, hijo, es un gran paso. Necesitamos ayuda con el enganche. Las tasas están bajas ahorita, pero los enganches son altos. Estamos viendo una casa en Interlomas de 8 millones. Necesitamos 4 millones de enganche. Miré a Leonor. Ella estaba sentada a mi lado con las manos cruzadas sobre la mesa. Ernesto, dije cuidadosamente, ¿cuánto dinero tienen ahorrado? Tenemos 400,000 pesos. ¿En 4 años solo han ahorrado 400,000 pesos? Vanessa se removió en su asiento. Don Roberto, la vida en la ciudad es cara. Tenemos gastos. Y Ernesto ha estado buscando trabajo, pero con la pandemia. ¿Trabajo? Interrumpí. Hijo, ¿has trabajado en algo durante los últimos 2 años? Ernesto bajó la mirada. He estado desarrollando un proyecto digital, una plataforma de comercio electrónico. Todavía no genera ingresos, pero tiene potencial. Y mientras tanto, ¿de qué viven? De los 85,000 pesos que tú nos das cada mes, respondió Vanessa, como si fuera lo más obvio del mundo. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Déjenme ver si entiendo. Ustedes viven de mi dinero, no han trabajado formalmente en años, tienen solo 400,000 pesos ahorrados y quieren que les dé otros 4 millones para comprar una casa de 8 millones. No es para nosotros, papá. Es para Sofía, para tu nieta. Sofía tiene 19 años, vive en el departamento que ustedes ya tienen. No necesita una casa de 8 millones. Vanessa soltó una risa corta, amarga. ¿Y quién la necesita, don Roberto? ¿Usted? ¿Con su casa de 54 millones para 2 personas? Leonor habló por primera vez. Vanessa, eso fue muy grosero. Pero es verdad. Don Roberto tiene propiedades por más de 100 millones de pesos. ¿Por qué es tan difícil ayudar a su único hijo? Me puse de pie. Porque no es ayudar, Vanessa, es mantenerlos. Hay una diferencia. Salí del café sin voltear atrás. Leonor me siguió y en el estacionamiento me abrazó. Hiciste lo correcto, Roberto. ¿Por qué no se siente así? Los siguientes meses fueron de silencio. Ernesto no me habló, no me visitó, no me llamó ni en mi cumpleaños en marzo de 2022. Y yo dejé que pasara. Pensé que quizá necesitaba ese tiempo, que quizá el silencio lo haría reflexionar. Pero lo que no sabía era que durante ese silencio Ernesto estaba haciendo algo. Algo que descubriría demasiado tarde. En agosto de 2022, Sofía cumplió 21 años. Leonor y yo la invitamos a cenar a un restaurante en La Condesa. Ella llegó sola. ¿Y tus papás?, preguntó Leonor. Están ocupados, respondió Sofía, pero había algo en su voz, algo triste. Mija, ¿está todo bien? Sofía jugó con su tenedor, moviendo la ensalada de un lado a otro del plato. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro que sí. El fondo universitario que abriste para mí, ¿cuánto dinero tiene? Sentí una punzada de alarma. Debería tener alrededor de 2 millones todavía. ¿Por qué preguntas? Porque intenté retirar dinero la semana pasada para pagar mi colegiatura del próximo semestre y el banco me dijo que la cuenta está casi vacía, que solo quedan 380,000 pesos. El mundo se detuvo. ¿Qué? Pensé que tú habías retirado dinero para algo, pero luego recordé que me dijiste que ese dinero era solo para mi universidad, así que... Sofía, yo no he tocado ese dinero. La única persona con acceso además de mí es... No terminé la frase. No hizo falta. Leonor cubrió su boca con las manos. No puede ser. Ernesto no haría eso. No a su propia hija. Pero sí lo hizo. Al día siguiente fui al banco con Sofía. Pedí el estado de cuenta completo de los últimos 2 años. Lo que vi me quitó el aliento. Transferencias, docenas de transferencias, desde marzo de 2020 hasta julio de 2022. Cantidades de 100,000, 200,000, 300,000 pesos, todas autorizadas con mi firma. Excepto que no era mi firma, era una falsificación, buena pero no perfecta. La R de Roberto era ligeramente diferente. La Z de Fernández tenía un trazo extra. Señor Fernández, dijo la ejecutiva del banco, una mujer de unos 40 años con lentes,
Estas transferencias se hicieron en línea, autorizadas con su usuario y contraseña. Yo no hice estas transferencias. ¿Alguien más tiene acceso a su cuenta? Mis hijos. Ernesto Fernández Ruiz es cotitular. La ejecutiva revisó la pantalla. Las transferencias fueron hechas desde su cuenta de cotitular. Técnicamente, tenía autorización para hacerlas. Pero si usted alega que las firmas digitales fueron falsificadas, podemos abrir una investigación. Ábrala. Salí del banco con un peso en el pecho que no había sentido nunca. Ni siquiera cuando mi padre murió. Ni siquiera cuando casi pierdo mi empresa en 2020. Esto era diferente, porque no era solo el dinero, era la traición. Mi hijo había robado el futuro de su propia hija. Esa noche llamé a Ernesto. Contestó al cuarto tono. Papá, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Estoy ocupado. No me importa. Ven ahora o voy yo a buscarte. Y créeme, no quieres que yo vaya. Hubo un silencio. Voy para allá. Llegó una hora después. Solo, sin Vanessa. Yo estaba sentado en la sala de mi casa en Bosques de las Lomas. Leonor estaba a mi lado. Los estados de cuenta estaban sobre la mesa de centro. Ernesto entró y vio los papeles. Su cara se puso pálida. Papá, yo puedo explicar. Explícame cómo robaste 8 millones de pesos del fondo universitario de tu hija. No robé. Yo soy cotitular. Tenía derecho. No tenías ningún derecho. Grité poniéndome de pie. Ese dinero era para Sofía, para su educación. ¿Y tú lo usaste para qué? ¿Para mantener tu estilo de vida? ¿Para comprar ropa de marca? ¿Para pagar viajes? Lo iba a devolver. ¿Cuándo, Ernesto? ¿Cuándo? Han pasado 2 años. 2 años de mentiras. Leonor lloraba en silencio en el sofá. Ernesto se dejó caer en un sillón con la cabeza entre las manos. Papá estaba desesperado. Después de la pandemia todo se complicó. Tenía deudas. Vanessa quería mantener cierto nivel de vida. Y tú me habías cortado el dinero. Te corté el dinero porque tienes 35 años y necesitas aprender a vivir con lo que ganas. O con lo que no ganas en tu caso. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Trabajar de cajero, de repartidor? Estudié un MBA, papá. No puedo trabajar en cualquier cosa. Entonces no trabajes, dije con voz helada, pero tampoco vuelvas a pedirme dinero y mucho menos vuelvas a robarle a tu hija. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Meter a tu propio hijo a la cárcel? Lo miré a los ojos. Voy a hacer algo peor. Voy a dejarte vivir con las consecuencias de tus acciones, sin mi ayuda, sin mi dinero, sin mi protección. Papá, vete de mi casa, Ernesto. Se puso de pie temblando. Algún día vas a entender que todo lo que hice fue por supervivencia. Porque tú me hiciste dependiente de tu dinero y luego me lo quitaste. Yo no te hice nada. Tú elegiste no trabajar. Tú elegiste robar. Y ahora vas a vivir con eso. Salió de la casa dando un portazo. Leonor me abrazó y lloré por primera vez en 20 años. Los siguientes meses fueron un infierno silencioso. Corté los depósitos mensuales de 85,000 pesos. Contraté a un abogado para recuperar lo que pudiera del fondo de Sofía. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias. Y esperé, porque sabía que Ernesto no iba a quedarse callado. Sabía que iba a hacer algo. Lo que no sabía era qué. En enero de 2023, recibí una llamada de mi hermano menor, Javier. Él vivía en Monterrey, trabajaba como contador. Roberto, necesito decirte algo. Dime. Ernesto me llamó la semana pasada. Me pidió dinero prestado, 500,000 pesos. ¿Y qué le dijiste? Que no, que si su propio padre no le prestaba, yo menos. Pero me dijo algo que me preocupó. ¿Qué te dijo? Que tú tenías propiedades por más de 100 millones de pesos y que él como único hijo tenía derecho a una parte. Que si tú no se la dabas en vida, iba a asegurarse de recibirla cuando murieras. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Eso dijo? ¿Que iba a recibirla cuando yo muriera? Sí, y sonaba. No sé, Roberto, sonaba raro, como si estuviera planeando algo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Leonor me miró desde el sofá. ¿Qué pasa? Creo que Ernesto está esperando que yo muera.
Roberto, no digas eso. Usted... Es la verdad, Leonor. Para él soy un obstáculo. Mientras yo esté vivo, no puede tener lo que quiere. Pero si yo muero, entonces tenemos que protegernos. Y eso hicimos. Contraté al mejor abogado de sucesiones en la Ciudad de México, un hombre llamado Arturo Villegas, 58 años, socio fundador de un despacho en Reforma. Don Roberto, me dijo en nuestra primera reunión, necesito que entienda algo. En México, los hijos tienen derecho a una parte de la herencia. Es lo que llamamos legítima. Usted no puede desheredar a Ernesto completamente. ¿Cuánto le corresponde por ley? Si usted fallece, Ernesto tendría derecho al 50% de sus bienes, siendo hijo único. El otro 50% es de libre disposición. ¿Y si cambio mi testamento? Puede hacerlo. Puede darle a Ernesto solo lo que le corresponde por ley, y el resto dejarlo a quien usted quiera. A su esposa, a su nieta, a una fundación. Quiero hacer eso. ¿Está seguro? Esto va a causar conflicto. El conflicto ya existe, licenciado, solo estoy protegiéndome. Cambié mi testamento en febrero de 2023. Ernesto recibiría exactamente 50% de mis bienes cuando yo muriera, ni un peso más. El otro 50% lo dividí, 30% para Leonor, 15% para Sofía y 5% para una fundación educativa que yo planeaba crear. También hice algo más. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Mauricio Delgado, ex policía judicial, ahora dedicado a investigaciones corporativas y familiares. Un hombre de unos 50 años, calvo, con cara de pocos amigos. Don Roberto, ¿qué necesita que investigue? A mi hijo, Ernesto Fernández Ruiz, quiero saber qué está haciendo, con quién habla, dónde está su dinero, todo. ¿Sospecha algo específico? Sospecho que está planeando algo y quiero estar preparado. Mauricio trabajó durante 3 meses y lo que encontró fue devastador. En mayo de 2023, me presentó un informe de 40 páginas. Don Roberto, su hijo tiene una cuenta de inversión a su nombre y al de su esposa. En esa cuenta hay 2 millones de pesos. ¿De dónde sacó ese dinero? De varias fuentes. 8 millones del fondo universitario de su nieta, que usted ya conoce, y 400,000 pesos de una cuenta a nombre de Leonor Ruiz, la exesposa de su hijo. ¿Qué cuenta? Aparentemente, usted le dio 5 millones de pesos a la señora Ruiz hace años, como parte del acuerdo de divorcio con su hijo, para manutención de Sofía. Esa cuenta fue vaciada en octubre de 2021. Las transferencias fueron autorizadas con la firma de la señora Ruiz. ¿Ella autorizó las transferencias? No, la firma es falsa. Ya lo confirmamos con un perito. Su hijo falsificó la firma de su exesposa. Sentí que la habitación giraba. ¿Qué más? Su hijo también tiene un departamento en Playa del Carmen. Lo compró en 2020 por 5 millones de pesos. Lo renta por 45,000 pesos mensuales. Ese ingreso nunca se lo ha reportado a usted. ¿Con qué dinero lo compró? Con los 2 millones que usted le prestó en 2011 para su negocio de importaciones. El negocio nunca existió. Su hijo usó el dinero para comprar el departamento. Me recosté en la silla, incapaz de procesar todo. Hay algo más, continuó Mauricio. Su hijo ha estado buscando compradores para una propiedad en Bosques de las Lomas, una casa de 54 millones de pesos. Mi casa, su casa, tiene un contacto con un empresario chino llamado Wei Chen, quien está dispuesto a pagar 56 millones de pesos. Su hijo ya tiene un contrato de promesa de compraventa redactado. Solo falta su firma. Pero la casa está a mi nombre. No puede venderla sin mi autorización. Correcto. Por eso está esperando. ¿Esperando qué? Mauricio me miró con algo parecido a la lástima. Está esperando que usted se la firme o que usted muera. Durante las siguientes semanas no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el informe de Mauricio. Las transferencias falsificadas, el departamento en Playa del Carmen, el contrato con el empresario chino esperando mi firma. Mi propio hijo no solo me había robado, estaba planeando despojarme de mi patrimonio. Leonor me encontró una madrugada sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Roberto, esto te está matando.
necesitas hacer algo. ¿Qué quieres que haga? Que lo denuncie, que meta a mi hijo a la cárcel. Quiero que te defiendas, que nos defiendas. Tenía razón, pero defender significaba atacar, y atacar a tu propio hijo es algo que ningún padre quiere hacer. Entonces llegó la invitación de boda. Sofía y Diego Reyes se casarían el 15 de marzo de 2025. 2 años de noviazgo, y mi nieta había encontrado a un buen hombre. Diego trabajaba como abogado corporativo en una firma internacional. Era educado, inteligente, venía de una familia de clase media profesional. «Abuelo», me dijo Sofía cuando me entregó la invitación en persona, «sé que las cosas con mi papá están difíciles, pero es mi boda. ¿Podrían hacer una tregua? ¿Por mí?» La abracé. «Claro que sí, mija. Es tu día especial. No voy a arruinarlo». Pero lo que no sabía era que Ernesto tenía otros planes. La boda se planeó para marzo, pero en enero de 2025, 3 cosas importantes sucedieron. Primero, Sofía me preguntó si Diego podía revisar unos documentos financieros. Había encontrado irregularidades en su fondo universitario y quería entender qué había pasado exactamente. Es abogado corporativo, abuelo. ¿Sabe de estas cosas? Solo quiero estar segura antes de tomar cualquier decisión. Adelante, mija. Dale todos los documentos que necesite. Le di a Diego los estados de cuenta, el informe de Mauricio, las firmas falsificadas, todo. Él estudió los documentos durante 2 semanas. Cuando nos reunimos en mi oficina, Diego traía una carpeta gruesa. «Don Roberto, esto es mucho más serio de lo que pensé. Su hijo no solo cometió fraude bancario al falsificar firmas, también hay evasión fiscal. El departamento en Playa del Carmen genera ingresos que nunca declaró. Eso es delito federal. ¿Qué me recomiendas? Depende de qué quiera lograr. Si quiere justicia legal podemos proceder con denuncias, pero eso va a destruir a su hijo. Va a ir a la cárcel probablemente, y va a fracturar a la familia permanentemente. ¿Y si no quiero eso? Entonces necesita protegerse de otra manera, asegurarse de que su hijo nunca pueda acceder a sus propiedades, crear estructuras legales, blindar todo. Hazlo». Diego trabajó durante febrero. Creó un fideicomiso irrevocable para la Casa de Bosques de las Lomas. Cambió la titularidad de mis otras propiedades a una empresa familiar donde Leonor y Sofía eran las principales beneficiarias. Redactó nuevos contratos donde Ernesto quedaba excluido de cualquier decisión sobre mi patrimonio. «Don Roberto», me dijo cuando terminó, «su hijo ya no puede tocar nada. Aunque usted muera mañana, él solo recibirá lo que está en el testamento, nada más. Y si intenta pelear esto legalmente, puede intentarlo, pero va a perder. Los documentos son sólidos, y si decide ir por ese camino, yo tengo evidencia de sus fraudes. Podemos usarla como defensa». Me sentí más tranquilo, pero también más triste, porque todo esto significaba que la relación con mi hijo estaba terminada. No había vuelta atrás. La segunda cosa que pasó en enero fue una llamada de Vanessa. «Don Roberto, necesito hablar con usted, a solas». Nos reunimos en un café en Santa Fe. Ella llegó con lentes oscuros, sin maquillaje, con la ropa arrugada. No parecía la misma mujer arrogante que había conocido. «¿Qué pasa, Vanessa?». Se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos, hinchados de llorar. «Don Roberto, Ernesto me está asustando». «¿Por qué?». «Está obsesionado con su dinero, con su casa. Habla de eso todo el tiempo. Dice que usted es egoísta, que le está robando su futuro, que todo lo que tiene debería ser de él. ¿Y tú qué opinas?». Yo pensaba igual al principio. Cuando nos casamos, Ernesto me prometió una vida cómoda. Me dijo que su familia tenía dinero, que nunca nos iba a faltar nada. Y durante años fue así. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora está desesperado, y un hombre desesperado hace cosas terribles. Sentí un frío recorrerme la espalda. «Vanessa, ¿me estás diciendo que Ernesto planea hacerme daño?». «No lo sé, pero está hablando mucho sobre herencias, sobre seguros de vida, sobre qué pasaría si usted tuviera un accidente». Me puse de pie. «¿Y vienes a decirme esto ahora, después de años de ser su cómplice?». «No soy su cómplice.
Yo no sabía que había robado el dinero de Sofía, no sabía lo del departamento en Playa del Carmen. Ernesto me ha mentido a mí también. Entonces, ¿por qué sigues con él? Se cubrió la cara con las manos. Porque tengo miedo, miedo de quedarme sin nada, miedo de empezar de cero a los 39 años, miedo de que Ernesto me destruya si lo dejo. La miré con algo parecido a la compasión. Ella también era víctima. De Ernesto sí, pero también de su propia codicia. Vanessa, si de verdad quieres ayudar, entonces ayúdame. Dime qué está planeando. No lo sé exactamente, pero sé que tiene algo preparado para la boda de Sofía. Algo grande. ¿Qué cosa? No me lo dice, pero escuché que iba a pedirle algo en público, algo que usted no podría rechazar frente a toda la familia. Salí de ese café con un nudo en el estómago. La tercera cosa que pasó en enero fue una conversación con mi abogado, Arturo Villegas. Don Roberto, necesito advertirle algo. Si su hijo decide atacarlo públicamente, necesita estar preparado para responder. Y responder significa revelar todo lo que sabemos. ¿Todo? Los fraudes, las firmas falsificadas, el departamento oculto, todo. Será doloroso, pero es la única manera de defenderse. ¿Y si no quiero hacer eso? ¿Si quiero mantener esto privado? Entonces su hijo va a controlar la narrativa, va a pintarlo a usted como el villano, y la gente le va a creer. Pensé en eso durante días. ¿Qué era peor? ¿Exponer a mi hijo públicamente y destruir su reputación? ¿O quedarme callado y dejar que él me destruyera a mí? No tuve que decidir, porque Ernesto tomó la decisión por mí. La noche del 15 de marzo de 2025, en la boda de Sofía, todo explotó. Ya les conté cómo empezó. El sobre Manila, la petición de firmar la casa, mi negativa, el grito de Ernesto diciendo que prefería verme muerto. Pero déjenme contarles lo que pasó después de que Diego reveló la verdad. Cuando Ernesto y Vanessa salieron del jardín entre el silencio de 200 invitados, Sofía se desmoronó. Diego la sostuvo mientras lloraba, y yo me sentí como el peor abuelo del mundo. Porque si yo hubiera sido más firme antes, si hubiera puesto límites cuando Ernesto era niño, si no le hubiera dado todo sin enseñarle el valor del trabajo, nada de esto habría pasado. Abuelo, dijo Sofía entre sollozos, lo siento tanto, arruiné mi propia boda. No, mija, tú no arruinaste nada, tu padre lo hizo. Los invitados empezaron a murmurar. Algunos se levantaban para irse, otros sacaban sus teléfonos, probablemente para grabar o para contarle a alguien el escándalo. Leonor tomó el micrófono del DJ. Por favor, todos, sé que lo que acaban de presenciar fue muy difícil, pero esta sigue siendo la boda de Sofía y Diego, y ellos merecen celebrar su amor. Así que les pido por favor que se queden, que comamos, que bailemos, que recordemos por qué estamos aquí. Hubo un momento de duda. Luego la madre de Diego empezó a aplaudir. Otros se unieron, y lentamente la fiesta continuó. Pero yo no podía celebrar. Me senté en una banca apartada del jardín, lejos de la música y las luces. Diego vino a sentarse a mi lado. Don Roberto, necesito decirle algo. Dime, sé que lo que hice fue fuerte, exponer a su hijo así, pero necesitaba que todos supieran la verdad, especialmente Sofía. Ella ha estado cargando con la culpa de la relación rota con su padre durante años. Pensaba que era su culpa. Necesitaba saber que no lo es. Lo sé, hiciste lo correcto. Hay algo más. Sacó su teléfono y me mostró una grabación. Era de audio, no de video. ¿Qué es esto? Hace 2 semanas Ernesto me llamó. Quería hablar conmigo de hombre a hombre, dijo. Me citó en un bar en Polanco y me hizo una propuesta. Presionó play. La voz de Ernesto sonaba clara, ligeramente ebria. Diego, tú eres abogado, sabes cómo funcionan estas cosas. Necesito tu ayuda con algo delicado. ¿Qué necesitas, Ernesto? Mi padre tiene una casa en Bosques de las Lomas. Vale 54 millones. Quiero que me ayudes a convencerlo de que me la firme. ¿Por qué haría eso? Porque es viejo, porque es terco, porque necesita entender que todo lo que tiene eventualmente será mío, y entre más pronto lo acepte, mejor para todos. No puedo ayudarte con eso. ¿Por qué no? Te pagaré bien,
500,000 pesos si consigues que firme. Ernesto, estoy por casarme con tu hija. No voy a ayudarte a manipular a su abuelo. Hubo una pausa larga. Luego, la voz de Ernesto se volvió oscura. Entonces vas a ser un problema, Diego, y yo no necesito más problemas. ¿Me estás amenazando? Estoy diciéndote que te mantengas al margen. Sofía no necesita saber nada de esto. Y tú tampoco. La grabación terminó. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por eso decidí investigar, dijo Diego, porque supe que algo no estaba bien, y encontré todo. Las cuentas falsificadas, el departamento, todo. Lo guardé para el momento correcto, y hoy era ese momento. ¿Por qué hoy? Porque sabía que Ernesto iba a intentar algo en la boda. Vanessa me lo dijo. Ella vino a verme hace una semana. Me dijo que Ernesto planeaba pedirle la casa en público, frente a todos, pensando que usted no podría negarse sin quedar como el malo de la historia. Y tenía razón. Casi funciona. Por eso necesitaba exponer la verdad antes de que él controlara la narrativa. Ahora todos saben quién es Ernesto realmente, y usted está protegido. Lo miré con respeto nuevo. Diego, apenas te conozco. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Porque Sofía lo ama, y porque usted le dio a ella lo que su propio padre nunca pudo. Dignidad, respeto y amor incondicional. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche, después de que la boda terminó y los últimos invitados se fueron, Leonor y yo nos quedamos sentados en el jardín vacío. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella. No lo sé, pero sé que no puedo seguir así, viviendo con miedo de que mi propio hijo intente destruirme. Entonces tenemos que hacer algo definitivo. ¿Cómo qué? Como alejarnos, irnos de México, empezar de nuevo. La miré como si estuviera loca. Leonor, tengo 64 años. Mi empresa está aquí. Mis propiedades están aquí. ¿Cómo vamos a empezar de nuevo? Vendiendo todo, liquidando la empresa, dejando solo lo necesario en fideicomisos para Sofía y mudándonos a algún lugar donde Ernesto no pueda encontrarnos fácilmente. ¿Huir? No es huir, Roberto. Es protegernos. Es elegir nuestra paz sobre el dinero. Pasé las siguientes semanas pensando en esa conversación, y mientras pensaba, Ernesto actuaba. 5 días después de la boda recibí una carta de un abogado, no de Arturo Villegas, sino de otro, un abogado que Ernesto había contratado. La carta era una demanda. Ernesto me demandaba por ocultamiento de bienes y manipulación de herencia. Argumentaba que yo había creado fideicomisos ilegales para excluirlo de mi patrimonio, violando sus derechos como hijo único. Llamé inmediatamente a Arturo. Don Roberto, esta demanda no tiene fundamento. Los fideicomisos son completamente legales, pero va a ser un proceso largo y doloroso. Ernesto lo sabe. Lo está haciendo para presionarlo. ¿Qué quiere? Quiere que usted negocie, que le dé algo ahora, a cambio de retirar la demanda. ¿Y si no negocio? Entonces esto va a juicio, y va a durar años. Y cada día de esos años, su hijo va a estar atacándolo públicamente, diciendo que usted es un padre cruel, que desheredó a su único hijo. La gente va a hablar. Va a ser humillante. Colgué el teléfono con las manos temblando. Esa misma tarde, Ernesto empezó una campaña en redes sociales. Creó una cuenta en Facebook, publicó una carta abierta titulada «Mi padre, el millonario que prefiere el dinero a su familia». En la carta, pintaba una historia completamente distorsionada. Decía que yo lo había maltratado emocionalmente toda su vida, que lo comparaba constantemente con otros, que le había dado dinero pero nunca amor, que ahora, en mi vejez, lo estaba castigando por no ser el hijo perfecto que yo quería. No mencionaba los robos, no mencionaba las firmas falsificadas, no mencionaba nada de eso, solo me pintaba como un villano. La carta se volvió viral. En 3 días tenía 50,000 compartidas. Periodistas empezaron a llamarme para pedirme mi versión. Programas de radio hablaban del caso. El millonario que desheredó a su hijo se volvió un tema trending. Y yo no podía decir nada, porque si revelaba la verdad, si exponía los fraudes de Ernesto públicamente, lo destruiría completamente. Y por más que me doliera, por más que me hubiera traicionado,
Seguía siendo mi hijo. Leonor me encontró llorando en mi oficina. Roberto, esto tiene que parar. No sé cómo pararlo. Sí sabes. Tienes que contraatacar. Tienes que decir la verdad. Si digo la verdad, Ernesto va a ir a la cárcel. Y si no la dices, él te va a destruir a ti. ¿Es eso lo que quieres? ¿Protegerlo mientras él te ataca? Tenía razón. Lo sabía. Pero no podía hacerlo. Entonces Diego me llamó. Don Roberto, necesito que venga a mi oficina. Tengo algo que mostrarle. Fui esa misma tarde. Diego tenía su laptop abierta, con varios documentos en la pantalla. He estado investigando más y encontré algo preocupante. ¿Qué cosa? Ernesto ha estado contactando a sus socios de negocios. Les está diciendo que usted está senil, que ya no puede tomar decisiones racionales, que está siendo manipulado por mí y por Sofía, y les está pidiendo que testifiquen a su favor en la demanda. ¿Algunos aceptaron? 3. Tengo los correos electrónicos. Me mostró los mensajes. Eran devastadores. Ernesto les prometía dinero, participaciones en futuros negocios, cualquier cosa a cambio de que dijeran que yo estaba mentalmente incompetente. Esto es guerra, don Roberto, y usted necesita decidir si va a pelear o se va a rendir. Lo miré a los ojos. ¿Tú qué harías? Yo pelearía, con todo, porque si no lo hace, Ernesto va a ganar, y va a quedarse con todo lo que usted construyó, y va a destrozar a Sofía en el proceso. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Arturo Villegas. Licenciado, quiero que prepares una contrademanda. Quiero demandar a Ernesto por fraude, falsificación de firmas y ocultamiento de ingresos. Y quiero que hagas pública toda la evidencia. Don Roberto, ¿está seguro? No hay vuelta atrás después de esto. Estoy seguro. Mi hijo me declaró la guerra. Es tiempo de que yo responda. La contrademanda se presentó el 3 de abril de 2025. Arturo Villegas redactó un documento de 87 páginas donde detallaba cada fraude, cada firma falsificada, cada mentira que Ernesto había construido durante años. Adjuntamos las pruebas, estados de cuenta bancarios, análisis de firmas hechos por peritos caligráficos, fotografías del departamento en Playa del Carmen que Ernesto nunca reportó, grabaciones de conversaciones, todo. Cuando los medios recibieron copias del documento, la narrativa cambió en 24 horas. Los mismos periodistas que habían escrito artículos compasivos sobre el hijo desheredado, ahora publicaban titulares muy diferentes. Hijo millonario robó fondos universitarios de su propia hija. Empresario descubre fraude familiar de más de 5 millones de pesos. El teléfono de Ernesto dejó de sonar con llamadas de apoyo. Sus publicaciones en redes sociales fueron bombardeadas con comentarios furiosos. La gente que antes lo defendía, ahora lo atacaba. Vanessa me llamó 3 días después de que se hizo pública la contrademanda. Don Roberto, necesito hablar con usted. Urgente. Nos reunimos en el mismo café de Santa Fe. Ella llegó con 2 maletas. Me voy, don Roberto, dejé a Ernesto esta mañana. ¿Por qué? Porque esto ya no tiene salvación, y porque no quiero hundirme con él. Tengo 39 años, todavía puedo reconstruir mi vida, pero no si me quedo atada a un hombre que va a terminar en la cárcel. ¿Ernesto sabe que me estás viendo? No, y no puede saberlo. Pero necesito pedirle un favor. ¿Qué favor? Que no me incluya en las demandas. Yo firmé documentos que Ernesto me dio. Sí, pero nunca supe que eran fraudulentos. Él me decía que usted había autorizado todo. Yo fui ingenua, codiciosa tal vez, pero no criminal. La miré con dureza. Vanessa, tú viviste durante años con dinero que sabías que no era tuyo. Disfrutaste de un departamento comprado con dinero robado. No puedes decirme que eras inocente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tiene razón, no soy inocente, pero tampoco soy el monstruo que es Ernesto. Y estoy dispuesta a testificar, a contarle a las autoridades todo lo que sé. Los contactos con el empresario chino, los planes para vender su casa, todo. ¿A cambio de qué? De inmunidad, de que no me demande, de que me deje irme y empezar de nuevo. Hablé con Arturo, él estuvo de acuerdo. Don Roberto, su testimonio es valioso.
puede ayudarnos a cerrar el caso más rápido. Y honestamente, ella tiene razón. Es cómplice, pero no la mente maestra. Si quiere ser generoso, puede aceptar. Acepté. Vanessa testificó ante las autoridades durante 3 días. Les dio nombres, fechas, números de cuenta. Les mostró mensajes de texto donde Ernesto admitía sus planes. Les dio la dirección del notario corrupto que había ayudado a falsificar documentos. Con su testimonio, la fiscalía armó un caso sólido contra Ernesto. El 28 de abril recibí una llamada de Arturo. Don Roberto, tengo noticias. La fiscalía va a girar una orden de aprehensión contra su hijo. Los cargos son fraude equiparado, falsificación de documentos y ocultamiento de ingresos. Está buscando entre 8 y 12 años de prisión. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté lentamente en mi silla. ¿Cuándo van a arrestarlo? En las próximas 48 horas. Pensé que debía saberlo. Colgué el teléfono y no pude moverme durante 1 hora. Leonor me encontró así, sentado en mi oficina, mirando al vacío. ¿Qué pasó? Van a arrestar a Ernesto en 2 días. Se sentó frente a mí. Tomó mis manos. Roberto, mírame. Esto no es tu culpa. Sí lo es. Yo lo creé. Yo hice de él lo que es. No. Tú le diste oportunidades. Él eligió desperdiciarlas. Tú le diste amor. Él eligió traicionarlo. En algún momento, las personas tienen que ser responsables de sus propias decisiones. Es mi hijo, Leonor. Y también es un criminal. Y los criminales van a prisión. Así funciona el mundo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa vacía, recordando momentos con Ernesto cuando era niño. Su primer día de escuela, su graduación, el día que nació Sofía y lo vi llorar de felicidad al cargarla por primera vez. ¿Dónde se había perdido ese hombre? ¿O nunca había existido realmente? Al día siguiente, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a Ernesto. Contestó al tercer timbre. ¿Qué quieres? Su voz sonaba cansada, derrotada. Quiero hablar contigo. Una última vez, antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para que retires tu demanda? ¿Para que me perdones y me des todo tu dinero? ¿Para que te entregues? Hubo un silencio largo. ¿Qué dijiste? Sé que van a emitir una orden de aprehensión. En cuestión de horas. Puedes esperar a que te arresten, o puedes entregarte voluntariamente. Eso cuenta en tu favor ante el juez. No voy a ir a la cárcel, papá. Hijo, no tienes opción. La evidencia es abrumadora. Tu propia esposa testificó contra ti. Los peritos confirmaron que las firmas son falsas. Tienes el departamento en Playa del Carmen que nunca declaraste. No hay manera de que salgas bien de esto. Entonces me voy. Me voy de México, a donde no puedan encontrarme. ¿Y abandonas a tu hija? ¿A Sofía? Sofía ya me abandonó. Eligió al abogadito ese y a ti. Ya no tengo hija. Sentí rabia subirme por el pecho. ¿Sabes cuál fue tu error, Ernesto? No fue robarme. No fue mentirme. Fue creer que merecías todo sin haber trabajado por nada. Yo te lo di todo porque te amaba, pero tú lo confundiste con obligación. Creíste que el mundo te debía algo solo por existir. El mundo no me debe nada, pero tú sí. Tú me hiciste dependiente. Tú me enseñaste que el dinero era amor, y ahora me castigas por creerlo. Yo no te enseñé eso. Tú decidiste creerlo. Vete al diablo, papá. Colgó. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. La orden de aprehensión se giró el 30 de abril. La policía fue a buscarlo a su departamento en Interlomas. No estaba ahí. Revisaron sus cuentas bancarias. Había retirado 800,000 pesos en efectivo 2 días antes. Ernesto había huido. Durante las siguientes semanas las autoridades lo buscaron. Checaron aeropuertos, terminales de autobuses, cruces fronterizos. Nada. Mi hijo se había evaporado. Sofía vino a verme llorando. Abuelo, ¿crees que algún día vuelva? No lo sé, mija. ¿Lo extrañas? La pregunta me golpeó fuerte. ¿Extrañaba a Ernesto? ¿Extrañaba al hombre que me había robado, mentido, traicionado? ¿O extrañaba al niño que alguna vez fue? Extraño al hijo que pude haber tenido, dije finalmente. Pero ese hijo nunca existió realmente. Existió en mi imaginación.
en mis esperanzas, pero el hombre real, el que huyó, ese no lo extraño. Ese me da miedo. Diego y Arturo trabajaron durante mayo para liquidar todo. Vendimos el departamento de Playa del Carmen que Ernesto había comprado con mi dinero. Recuperamos 2 millones de pesos. Los pusimos en un fondo para Sofía. Cerramos las cuentas bancarias que Ernesto había abierto. Cancelamos sus poderes legales. Bloqueamos cualquier acceso que pudiera tener a mis propiedades. Y en junio de 2025, Leonor y yo tomamos la decisión final. Vendimos la empresa, Fernández Construcciones S.A.D.C.B., la compañía que había construido durante 25 años, con 150 empleados y proyectos por más de 200 millones de pesos, la vendí a una firma internacional por 45 millones. Vendimos también la Casa de Bosques de las Lomas, por 56 millones de pesos, irónicamente, al mismo empresario chino que Ernesto había contactado. Vendimos el terreno en Valle de Bravo, la casa en Cuernavaca, todo. En total liquidamos activos por 128 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero?, preguntó Leonor. Vamos a empezar de nuevo, en otro lugar lejos de aquí. ¿A dónde? A Portugal. Habíamos visitado Lisboa 5 años antes en unas vacaciones. Nos había encantado. La tranquilidad, la belleza, la gente amable, y estaba suficientemente lejos de México como para que Ernesto no pudiera encontrarnos fácilmente. En julio compramos un departamento en Lisboa, en el barrio de Alfama, con vista al río Tajo. Costó 800.000 euros, aproximadamente 16 millones de pesos. Era más pequeño que la Casa de Bosques, pero era nuestro. Y era seguro. Pusimos 50 millones de pesos en inversiones conservadoras que generaban 250.000 pesos mensuales de intereses. Suficiente para vivir cómodamente sin trabajar. Creamos un fideicomiso de 30 millones para Sofía. Ella recibiría 100.000 pesos mensuales hasta que cumpliera 35 años, momento en el cual recibiría el monto completo. Y donamos 15 millones a una fundación educativa que ayudaba a niños de bajos recursos a estudiar ingeniería. En memoria de mi padre, Tomás Fernández, el albañil que soñaba con que su hijo fuera ingeniero, el 15 de agosto de 2025, Leonor y yo abordamos un vuelo de Ciudad de México a Lisboa. Sofía y Diego nos despidieron en el aeropuerto. ¿De verdad tienen que irse, abuelo?, preguntó Sofía abrazándome fuerte. Sí, mija, necesitamos paz. Y aquí ya no la tenemos. ¿Y si mi papá regresa? Si regresa, enfrentará la justicia. Pero eso ya no es mi problema. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora le toca a él decidir qué tipo de hombre quiere ser. Diego me estrechó la mano. Don Roberto, gracias por todo. Por confiar en mí. Por dejarme ser parte de esta familia. Tú salvaste esta familia, Diego. Cuídala bien. El vuelo duró 11 horas. Durante todo ese tiempo miré por la ventana las nubes, pensando en todo lo que dejaba atrás. No solo una casa, no solo una empresa, sino también un hijo que alguna vez amé con todo mi corazón y que ahora era un extraño, un fugitivo, un criminal. Había sido yo demasiado duro, demasiado blando. ¿Dónde exactamente había cometido el error? Leonor tomó mi mano. Deja de culparte, Roberto. Ya hiciste suficiente. ¿Suficiente para qué? ¿Para destruir a mi hijo? ¿Para salvarte a ti mismo? Y a mí, y a Sofía. A veces, para salvar a algunos, tienes que soltar a otros. Llegamos a Lisboa al amanecer. El sol salía sobre el río Tajo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico. Nuestro departamento en Alfama estaba en un edificio de 200 años, con azulejos portugueses en las paredes y balcones con flores. Era pequeño, acogedor, perfecto. Esa primera noche, cenamos en un restaurante local. Bacalao con papas y vino verde. Simple, delicioso. ¿Estás feliz?, preguntó Leonor. Estoy en paz, que es mejor que la felicidad. Llevamos 3 meses viviendo aquí. Portugal nos dio residencia como jubilados. Tenemos una rutina tranquila.
Caminatas por la mañana, café en el mismo lugar cada día. Clases de portugués 2 veces por semana. Sofía nos llama cada domingo por videollamada. Nos cuenta de su trabajo como diseñadora freelance, de sus planes con Diego, de la casa que están comprando en Coyoacán. Nunca menciona a Ernesto, porque Ernesto sigue desaparecido. La fiscalía sigue buscándolo. Hay una orden de aprehensión vigente, una recompensa de 500,000 pesos para quien dé información sobre su paradero. Pero yo sé que no lo van a encontrar, porque mi hijo siempre fue bueno para una cosa: esconderse de sus responsabilidades. A veces en las noches me pregunto dónde estará. ¿En Guatemala? ¿En Belice? ¿En algún pueblo pequeño donde nadie lo conozca? ¿Estará arrepentido? ¿O seguirá culpándome por todo? Nunca lo sabré, y he aprendido a vivir con eso, porque la verdad es esta: yo hice todo lo que pude. Le di amor, educación, oportunidades, pero no pude darle lo más importante: carácter. Eso tenía que construirlo él mismo. Y eligió no hacerlo. Hoy tengo 65 años. Vivo en un departamento de 90 metros cuadrados en Lisboa. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Tengo una esposa que me ama, una nieta que me respeta, un yerno que me protegió cuando más lo necesitaba. Perdí un hijo, pero gané algo más valioso: mi dignidad. Porque al final eso es lo único que nadie te puede quitar, lo único que vale la pena defender, lo único que importa. Mi nombre es Roberto Fernández. Nací en Nezahualcóyotl en 1961. Construí un imperio desde cero. Lo perdí todo defendiendo mi dignidad. Y lo haría de nuevo, porque una vida sin dignidad no vale la pena vivirse. Y esa es una lección que aprendí demasiado tarde para enseñarle a mi hijo. Pero no es demasiado tarde para ti, quien sea que estés leyendo esto. Si tienes hijos, ámalos, pero también enséñales a trabajar, a valorar las cosas, a entender que el mundo no les debe nada, porque el peor error que puedes cometer como padre no es dar muy poco, es dar demasiado. Y yo aprendí esa lección de la manera más dolorosa posible, pero aprendí. Y ahora en Lisboa, con el sol entrando por mi ventana y el olor del bacalao cocinándose en la cocina, puedo decir honestamente: valió la pena. No el dinero, no la empresa, no las propiedades, sino la paz, la dignidad y la libertad de vivir sin miedo. Eso nadie me lo puede quitar, ni siquiera mi hijo. Gracias por leer mi historia. Si te sirvió de algo, si te hizo reflexionar, entonces no la conté en vano. Cuida tu dignidad. Es lo único que realmente te pertenece.